honestidad, humildad, humildad sobre todo en el trato a la gente y respeto a la gente de la que estás escribiendo, y después ser honesto. No digo ser objetivo porque yo creo que la objetividad es una falacia. No puedes ser objetivo cuando están ocurriendo, pues cuando está muriendo gente de hambre, o está muriendo gente de guerra, o están mutilando a gente, o hay un atentado o un bombardeo. Es muy difícil ser objetivo. Lo que tienes que ser es honesto, y tienes que transmitir de alguna forma el dolor de ellos, porque si no tu crónica estará vacía, pero no tienes que transmitir el tuyo o lo que te afecta a ti. Lo que tú eres simplemente un mediador. Tú estás ahí en representación de un montón de lectores que no pueden estar ahí. Entonces tú tienes que, como los buenos árbitros de fútbol, tienes que ser invisible. Evidentemente tú organizas esa transmisión en una crónica o en un reportaje y la organizas como tú quieres. Pero tengo que buscar un poco lo que decía antes, el equilibrio y la honestidad para que el lector pueda tener suficientes elementos de juicio como para llegar a conclusiones diferentes. Y sobre todo tu misión es informar, pero también tu misión es conmover. Y yo creo que son las historias que tienen vida dentro, la vida de ellos, de las personas de las que hablamos, son las que pueden hacer que esa historia merezca la pena. La experiencia es muy importante, pero la experiencia se adquiere. El primer viaje no tienes esa experiencia. Entonces también hay que tener la inteligencia de saber pegarte a la gente que sabe, o la gente que tiene más experiencia, saber escuchar no solo a los periodistas que son más viejos que tú, sino a las personas que están ahí. Escuchar no es algo más que oír, escuchar es comprender. Yo creo que hay que tener esa humildad, y todos aprenden esta vida, y tener idiomas evidentemente te ayuda. El inglés es fundamental, y bueno, el francés ayuda mucho, y ahora pues con los cambios que está produciéndose en el mundo, pues en 30 o 40 años es fundamental el árabe o el chino, ¿no? Evidentemente eso te da una ventaja. Pues mira, tiene que ser una persona, no el reportero de guerra, cualquier reportero tiene que ser una persona con una gran dosis de empatía para conectar con las personas. Aprende a aprender muy rápido, ¿no? Porque como reportero en un lugar de guerra sí que somos un poco paracaidistas, y como paracaidistas que somos, pues tenemos que aprender muy pronto algo sobre un sitio que desconocemos. Entonces esto es muy importante, porque de ello no solo depende la calidad de la información que vayas a hacer, sino también tu seguridad. Y te diría pues que también tienes que ser una persona sensible y dura al mismo tiempo, ¿no? Tienes que vivir en un equilibrio muy precario, ¿no? Porque bueno, pues si te afecta demasiado te paraliza, y no solo no sirves como reportero, sino que te matan. Y si eres un cabrón muy sensible y un cínico, pues entonces no sirves que hacer la historia, porque si la estás contando a gente a la que esa situación le conmovería. Yo creo que la preparación es la que... Yo tampoco veo una preparación especial, ¿no? No sé, yo por ejemplo vengo del mundo de la prensa local, y a mí la verdad es que las lecciones aprendidas en los medios locales me han venido muy bien de cara a cubrir este tipo de conflictos, porque al final lo que tú puedes hacer no es cubrir el macro conflicto o la fotografía general de lo que es la guerra, sino lo que va a dar valor añadido a tu trabajo es el hecho de poder acercarte a las víctimas o a los civiles que están en el círculo más cercano y poder transmitir su visión, ¿no? Que es la que normalmente se escapa de los más media, o la que no aparece en las declaraciones de los líderes políticos. Por lo tanto, características especiales, no sé, pues tener los ojos bien abiertos y también saber valorar cuál es la importancia de trabajar con seguridad y la importancia de volver a casa, ¿no? Porque si al final haces una cobertura increíble pero no la puedes transmitir porque te la has jugado demasiado, realmente tu trabajo pues no tiene el efecto que buscas, ¿no? Y otra característica también, yo creo que es muy importante, la sinceridad, ¿no? En muchos de los sitios en los que trabajamos
acudimos para cubrir un breaking news, pero se trata de situaciones que llevan alargándose muchos años en el tiempo, ¿no? Ya es una situación de más que de conflicto, es una situación de posconflicto muy larga. Entonces hay que ser sincero también con los civiles y con la gente que nos habla, y eso, la sinceridad también es fundamental, ¿no? No podemos ir pensando que total son 7 días, tenemos que ir a tope y volver a nuestra casa, sino tener muy en cuenta que la gente con la que estamos trabajando, la gente que nos rodea y que son las fuentes directas, mientras que nosotros nos vamos a ir a un lugar seguro, ellos van a permanecer ahí, por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de trabajar.